desarrolla en el Salón Nela Martínez, en la planta baja del Palacio Legislativo. Como ya lo informábamos, esta es la continuación de la sesión número 560 del Pleno de la Asamblea Nacional, donde ya en horas del mediodía se resolvió declarar el 12 de diciembre como Día de la Gastronomía y Productos Saludables, y también esta continuación es para conocer el informe para primer debate del proyecto de ley para la institucionalización del Festival Internacional de Artes Vivas de Loja como espacio de encuentro y fomento de las expresiones culturales e identidad del Ecuador. También se conocerá el informe para primer debate del proyecto de ley orgánica reformatoria a la Ley Orgánica de Servicio Público. Acto desarrollado en el Salón Nela Martínez del Palacio Legislativo. Podemos visualizar en estos momentos que ya los legisladores también se siguen incorporando aquí al Pleno de la Asamblea Nacional. En total, cuando la presidenta encargada Viviana Bonilla pidió su registro, teníamos un total de 60 legisladores. Ha pedido 10 minutos para que se siga instalando. Vamos a escuchar a la presidenta de la Asamblea Nacional encargada, Viviana Bonilla, quien ha pedido ya la constatación nuevamente del quórum aquí en el Pleno de la Asamblea Nacional. En caso de existir alguna novedad, indicar a esta Secretaría. Gracias. En este momento los asambleístas también ya se están registrando, asambleístas presentes. Hace contados minutos teníamos la presencia de 60 legisladores. Se ha esperado 5 minutos más hasta que los legisladores lleguen aquí al Pleno de la Asamblea Nacional para esta reinstalación de la sesión número 560 del Pleno del Legislativo. Vamos a conocer los temas que se tratarán en esta tarde. Se conocerá el informe para primer debate del proyecto de ley para la institucionalización del Festival Internacional de Artes Vivas de Loja como espacio de encuentro y fomento de las expresiones culturales e identidad del Ecuador. También se conocerá el informe para primer debate del proyecto de ley orgánica reformatoria a la Ley Orgánica de Servicio Público. Hasta el momento podemos ver que ya los asambleístas se van registrando. Hasta el momento tenemos 76 asambleístas presentes, el número sigue subiendo, se siguen registrando más legisladores de todas las bancadas de aquí del Pleno de la Asamblea Nacional. Podemos constatar que ya hay un quórum para poder continuar con esta sesión número 560 del Legislativo. 76 asambleístas presentes en la sala, señora presidenta, contamos con quórum. Gracias, señora secretaria. Por favor, siguiente punto al orden del día. Conocer el informe para primer debate del proyecto de ley para la institucionalización del Festival Internacional de Artes Vivas de Loja como espacio de encuentro y fomento de las expresiones culturales e identidad del Ecuador. Con su venia me permito dar lectura del informe. Trámite 348377, Quito, Distrito Metropolitano, a 29 de noviembre de 2018, oficio número 217, Pre-CECIT, AN-2018. Señora economista Elizabeth Cabezas Guerrero, presidenta de la Asamblea Nacional, en su despacho, de mi consideración. Asambleísta Silvia Salgado Andrade, vicepresidenta de la Comisión Especializada Permanente de Educación, Cultura y Ciencia y Tecnología de la Asamblea Nacional, en ejercicio de la presidencia de conformidad con lo dispuesto por el artículo 137 de la Constitución de la República del Ecuador y artículo 58 de la Ley Orgánica de la Función Legislativa. Adjunto al presente el informe para primer debate de la Ley para la institucionalización del Festival Internacional de Artes Vivas de Loja como espacio de encuentro y fomento de las expresiones culturales e identidad del Ecuador, aprobado en sesión número 042-CECIT-2018 de 27 de noviembre de 2018 para su tratamiento en el Pleno de la Asamblea Nacional y demás fines legales pertinentes. Con sentimientos de distinguida consideración y estima, atentamente, asambleísta Silvia Salgado Andrade, asambleísta por Imbabura, presidenta encargada, Comisión Especializada Permanente de Educación, Cultura, Ciencia y Tecnología, Asamblea Nacional. Abogado Jairo Jarrín, secretario relator, Comisión Especializada Permanente, Educación, Cultura, Ciencia y Tecnología, Asamblea Nacional. Objeto. El presente informe recoge los fundamentos de debate y las resoluciones de las y los asambleístas integrantes de la Comisión Especializada Permanente de Educación, Cultura, Ciencia y Tecnología de la Asamblea Nacional, en adelante CECIT, así como las del Consejo de Administración Legislativa, en adelante CAL, en relación al tratamiento de ley para la institucionalización del Festival Internacional de Artes Vivas de Loja como espacio de encuentro y fomento de las expresiones culturales
e Identidad del Ecuador, con el fin de someterlo a primer debate en el Pleno de la Asamblea Nacional. Antecedentes: mediante oficio número 123 ANBA-CAL-2018, signado con trámite 336591 de 2 de agosto de 2018, dirigido a la Presidencia de la Asamblea Nacional, la asambleísta Verónica Arias Fernández presenta para su tratamiento el proyecto de ley de institucionalización del Festival Internacional de Artes Vivas de Loja. En sesión de 3 de octubre de 2018, el CAL resolvió calificar el proyecto de ley de institucionalización del Festival Internacional de Artes Vivas de Loja, presentado en virtud de que cumple con todos los requisitos señalados en el artículo 56 de la Ley Orgánica de la Función Legislativa. Mediante resolución CAL-2015-2017-499, contenida en Memorando SAN 2018-3488 de 5 de octubre de 2018, la Secretaría del CAL puso en conocimiento de la Comisión el proyecto de ley de institucionalización del Festival Internacional de Artes Vivas de Loja para que se inicie el tratamiento del referido proyecto. En su parte pertinente, la precitada resolución manifiesta remitir a la Comisión Especializada Permanente de Educación, Cultura, Ciencia y Tecnología para su tramitación desde la notificación del Pleno de la Asamblea Nacional. Señores asambleístas, por favor, estamos haciendo lectura de un informe. Les pido también demostrar el respeto a la secretaria de la Asamblea Nacional. La presidencia de la Comisión Especializada Permanente de Educación, Cultura, Ciencia y Tecnología de la Asamblea Nacional, conforme a lo dispuesto en el artículo 57 de la Ley Orgánica de la Función Legislativa, dispuso que por Secretaría de la Comisión se haga reconocer el proyecto de ley detallado en el numeral 2.2, precedente a los asambleístas integrantes de la Comisión y del Pleno de la Asamblea Nacional, a las organizaciones registradas y a la ciudadanía en general, a través de la página web de la Asamblea Nacional. Asimismo, de conformidad con lo dispuesto en el artículo 58 de la Ley Orgánica de la Función Legislativa, se incluyó en el portal del Internet de la CECIT el proyecto de ley referido en los numerales precedentes y se procedió a su difusión por vía electrónica a fin de que la ciudadanía que tenga interés en su aprobación y tratamiento y que consideren que sus derechos puedan ser afectados acudan ante la Comisión a exponer sus argumentos. La Comisión en sesión número 036 CECID-2018 de fecha 30 de octubre de 2018, dentro del tratamiento del proyecto, recibió a la asambleísta Verónica Arias Fernández, quien hizo una presentación de su propuesta ante el seno del CECID. Se contó con la participación de funcionarios especializados del Ministerio de Cultura y Patrimonio. La comisión, en sesión número 41 de 21 de noviembre de 2018, dentro del tratamiento del proyecto, teniendo como antecedente el oficio 192-SEC-CECID-AN-2018 de 26 de octubre de 2018 y conforme lo previsto en el artículo 19 del Reglamento de Comisiones y el artículo 150 de la Ley Orgánica de la Función Legislativa, recibió en Comisión General al abogado José Alejandro Salguero, Coordinador General Jurídico del Ministerio de Cultura y Patrimonio, quien con carácter informativo y en el ámbito de sus competencias a nombre del Ministerio de Cultura y Patrimonio, presentó las observaciones y propuestas del Ministerio sobre el precitado proyecto de ley y absolvió los cuestionamientos de los miembros del CECID. La Comisión, en sesión número 42 de 27 de noviembre de 2018, después del análisis respectivo, somete a votación la aprobación del presente informe para primer debate. Ley para la institucionalización del Festival Internacional de Artes Vivas de Loja como espacio de encuentro y fomento de expresiones culturales e identidad del Ecuador. Análisis y razonamiento. El presente análisis sintetiza y fundamenta los debates mantenidos en la Comisión con los asambleístas posesionados el 14 de mayo del 2017, según la conformación de la Comisión aprobada por la Asamblea Nacional el 17 de mayo de 2017. Análisis del proyecto de ley. La Constitución, en sus artículos 22, 23, garantiza el derecho de las y los ciudadanos a desarrollar su capacidad creativa, al ejercicio y disfrute de las actividades culturales y artísticas, al acceso y participación en el espacio público como ámbito de deliberación, cultura, cohesión social y promoción de igualdad, y la difusión de sus propias expresiones culturales se ejerzan sin más limitaciones que las que establezca la misma Constitución y la ley. Según la norma suprema y el Código Orgánico de Organización Territorial, Autonomía y Descentralización, COTAD, señala que es competencia exclusiva de los gobiernos municipales, entre otras, planificar, construir y mantener los espacios públicos destinados al desarrollo social, cultural y deportivo, así como preservar, mantener y difundir el patrimonio arquitectónico, cultural y natural del cantón y construir los espacios públicos para estos fines. Ley Orgánica de Cultura establece el Sistema Nacional de Cultura y en su artículo
artículo 6 determina que los derechos culturales serán garantizados por el Estado y patrocinados por las entidades que conforman el sistema. Es menester que los programas y proyectos innovadores y vanguardistas que fortalezcan las capacidades y cualidades de la identidad propia se institucionalicen como políticas de Estado y trascender en beneficio del progreso del país. En este contexto, el Festival Internacional de Artes Vivas de Loja se proyecta como un importante punto de encuentro cultural en el mapa nacional, regional y mundial que permite difundir el potencial cultural del país en sus diferentes artistas y facetas y fortalecer nuestra identidad y nuestras relaciones interculturales, para lo cual es necesario se proceda a su institucionalización, articulando su realización anual con un programa macro a nivel nacional que fomente la diversidad de expresiones culturales del país, el ejercicio de los derechos culturales previstos en la Constitución y en una verdadera política de formación de públicos, un camino a Loja en el cual el FIAF sea el espacio que aglutine y exponga a nivel mundial al Ecuador y a Loja, su capital artística y musical. Conclusión y recomendación. Por las consideraciones expuestas, la Comisión resuelve aprobar el presente informe para primer debate de la Ley para la institucionalización del Festival Internacional de Artes Vivas de Loja como espacio de encuentro y fomento de las expresiones culturales e identidad del Ecuador. Asambleísta ponente, asambleísta Silvia Salgado Andrade, vicepresidenta de la Comisión Especializada Permanente de Educación, Cultura, Ciencia y Tecnología de la Asamblea Nacional en ejercicio de la presidencia. Suscriben Teresa Benavides Zambrano, Jimmy Candel Soto, Israel Cruz, Augusto Espinosa, Rómulo Minchala, Dayana Pazley y Rafael Quijije. Certificación que el presente alcanza el informe para primer debate de ley para la institucionalización del Festival Internacional de Artes Vivas de Loja como espacio de encuentro y fomento de las expresiones culturales e identidad del Ecuador fue aprobado por la Comisión Especializada Permanente de Educación, Cultura, Ciencia y Tecnología de la Asamblea Nacional en sesión número 042 ECID-2018 de 27 de noviembre de 2018, registrándose la siguiente votación: a favor 8, abstenciones 0, ausentes 3, negativos 0, en blanco 0, lo que certifico para los fines legales pertinentes. Abogado Jairo Jarrín, secretario relator, Comisión Especializada Permanente de Educación, Cultura, Ciencia y Tecnología. Hasta ahí el texto del informe, señora presidenta. Gracias, señora secretaria. Tiene la palabra la asambleísta Silvia Salgado. Bien, como escuchamos, se ha dado lectura al informe preparado por la Comisión de Educación en torno al proyecto de ley para la institucionalización del Festival Internacional de Artes Vivas de Loja. En el uso de la palabra, la ponente del informe, la asambleísta Silvia Salgado, quien preside la Comisión de Educación de la Asamblea Nacional. Nos encontramos en la continuación de la sesión del Pleno número 560. Potencia política, económica, diplomática y mucho menos militar, seamos una gran potencia de la cultura, porque para eso nos autoriza y nos alienta nuestra historia. Este es el mensaje del poeta, del literato, del académico, del maestro Benjamín Carrión, que perdura en el tiempo y es el preámbulo de este proyecto de ley presentado por iniciativa de la asambleísta Verónica Arias, representante también de Loja. Este proyecto busca la institucionalización del Festival Internacional de Artes Vivas de Loja. En el proyecto original, este es el objetivo central. En el proyecto que ponemos a consideración la Comisión de Educación, a la cual represento, pretendemos también poner al debate de este Pleno la institucionalización del Programa Nacional Camino a Loja. Y el tercer objetivo, reconocer y declarar a la ciudad de Loja como capital cultural y musical del Ecuador. Estos dos espacios, tanto lo que se denomina Festival Internacional de Artes Vivas de Loja como Camino a Loja, son espacios de encuentro y fomento de las expresiones culturales de todo el país, no solo de la provincia de Loja, de todo el país, y cumplen con la finalidad de difundir el potencial cultural del Ecuador en ese contexto nacional, pero también
en un contexto regional y, ¿por qué no?, ambicionar también en el ámbito internacional. Fortalecer la identidad nacional y las relaciones interculturales de nuestros pueblos que se expresan a lo largo y ancho del territorio, pero fundamentalmente se expresan en su gran diversidad. Ya la propia Constitución, la propia Ley de Cultura, establece como responsabilidad del Estado fomentar el ejercicio de estos derechos culturales y promover una política de Estado. Y dice muy claramente que vaya confluyendo en la formación de públicos. Y esto es muy importante, señoras y señores asambleístas. El Estado tiene que tener una política que vaya acrecentando una conducta social, una cultura de valorar el arte y, por lo tanto, de tener públicos cultos. Potenciar a Loja como un polo de desarrollo económico también debe ser un objetivo. La semana pasada habíamos aprobado una reforma al Código Orgánico de la Producción y se planteaba la necesidad de estimular la formación de polos de desarrollo en los diferentes territorios del país. Bien podría cumplir también esta finalidad. Y en la mañana de hoy, a propósito de instituir el Día de la Gastronomía, también se hacía referencia en la necesidad de ir viendo en la cultura gastronómica la posibilidad inclusive de atarle al desarrollo económico del país. Y por eso es que la cultura no puede quedarse sin esta visión y sin este enfoque de ser también esa herramienta fundamental para generar polos de desarrollo económico en nuestro país, que ligado fundamentalmente al turismo puede potenciar como generador de ingresos y también como generador de fuentes de trabajo. Incentivar la libre creación artística, la producción, la difusión, la distribución y disfrute de bienes y servicios culturales. No habrá libertad más plena que la capacidad de crear, y especialmente cuando nos referimos a lo que es las diferentes expresiones de la cultura. Pero ¿qué es el Festival Internacional de Artes Viva de Loja? Qué mejor que los lojanos nos digan en esta tarde. Pero nosotros, a través del tratamiento de este informe, hemos podido recibir de los propios lojanos, pero también de otros gestores culturales, pero también del organismo rector de la cultura en el país, como el Ministerio de Cultura, sus diferentes criterios respecto de este evento que por tercer año consecutivo se viene realizando en la ciudad de Loja, con un incremento, diría yo, de los resultados exitosos y positivos valorados nacional e internacionalmente. Las artes vivas tienen como centro y razón de ser el cuerpo, dice, así está definido esto, pero el cuerpo entendido como lo individual, pero también como lo colectivo, y todo lo que éste conlleva, su movimiento, su fuerza, sus formas, sus configuraciones, sus contradicciones, sus inherencias, sus agrupaciones, su espacio, su visibilidad y su invisibilidad. Ustedes podrán entender, muchos de ustedes, lo que conlleva estas definiciones y estas categorías del arte dentro de lo que significa precisamente este gran mundo de la cultura. Este Festival Internacional de Artes Viva tiene o tiende a ser esa plataforma que promueva artistas ecuatorianos en sus diferentes manifestaciones ante un público nacional, pero también ante un público extranjero. Y por qué no decirlo, posesionarlo a nivel internacional a efectos de promocionar
nuestra cultura, nuestro arte, nuestro país y nuestras bondades. Hemos propuesto darle la dimensión de política de Estado cuando el Programa Nacional Camino a Loja, que es una política cultural del Ministerio, también sea parte de esta institucionalización que permita justamente realizar eventos artísticos y culturales prioritarios y relevantes para el ejercicio de los derechos culturales y fomento de la identidad desde cada una de nuestras provincias, durante todo el año, y el punto de llegada sea Loja. Por lo tanto, se lo está mirando como una integralidad. Acá el Festival Internacional de Loja no es de Loja. Loja es nuestra Loja. Loja es Ecuador. Por lo tanto, tiene que ser así. Entonces, en Loja lo que tiene que hacerse es garantizar a través de esta institucionalización que de forma ininterrumpida, de forma permanente y durante todo el año, en las distintas ciudades se realice estos eventos preparatorios y culminen en el Festival Internacional de Artes Vivas de Loja. ¿Qué prevé la ley a través de 8 artículos puntuales? La organización, la promoción, los recursos y además una cadena, diría yo, de corresponsabilidad que permita justamente potencializar los resultados de esta política de Estado a nivel cultural. El Ministerio de Cultura y Patrimonio, el encargado de definir políticas, directrices y lineamientos. El GAD municipal de Loja tiene que asimismo adecuar la ciudad, el espacio, que es la sede logística, operativa y protocolaria, con las diferentes unidades descentralizadas del Ministerio de Cultura. Y obviamente una serie de institucionalidad que tiene que contribuir a través de convenios de cooperación, como el caso del Ministerio de Turismo, para a través de alianzas público-privadas favorecer la dinamización de la economía nacional y local, promocionar de forma amplia y frecuente a nivel nacional e internacional este camino a Loja y, por lo tanto, el camino al Festival Internacional de Artes Vivas de Loja. Quisiera simplemente, para dato y argumento de ustedes, indicar algunas cifras que hemos encontrado y que se nos ha proporcionado desde el Ministerio de Cultura. El Ecuador tiene el 2% del Producto Interno Bruto generado a través de la actividad creativa y cultural. Esta cifra se puede ser potencializada, puede ser ampliada y puede ser vista como una gran oportunidad. En Colombia, este resultado, hablemos de desarrollo vinculado a lo que son las industrias de la creatividad y la cultura, constituye el 1.1% del Producto Interno Bruto. Y hablando de un país referente en desarrollo económico, el 4% corresponde al PIB de la industria creativa y cultural. Son aspectos importantes que van a permitir irlo también enfocando, no solamente como el hecho aislado de la cultura, sino de la cultura viva que genera vida. Y cuando decimos vida, genera también condiciones de calidad de vida. Siguiente, por favor. Por lo tanto, cuando aprobamos el Código Orgánico que hacía referencia hace un momento, inclusive abre al propio GAD de Loja la posibilidad de proponer un polo de desarrollo a través de una sede de carácter cultural. En definitiva, ponemos a consideración de ustedes este proyecto para que sea analizado. Y alguien me dirá, ¿por qué en Loja? Y realmente, cuando tratamos de descifrar por qué Loja,
Yo creo que la palabra cultura es la que mejor define a la ciudad de Loja. Loja tiene algunos referentes emblemáticos, al igual que tiene el resto del país, pero tiene fundamentalmente referentes que a lo largo de la historia no podemos dejarlo de mencionar, como literatos, intelectuales, músicos, artistas, que han generado gran parte de lo más representativo del arte del país. Solamente para señalar, a riesgo de omitir muchos de ellos importantes, me quiero referir a Benjamín Carrión, a Eduardo Quigma, a Alfredo Moras Reyes, a Cristóbal Ojeda Dávila, a Ángel Felicísimo Rojas, a Edgar Palacios, a Manuel Agustín Aguirre, a José Riofrío, a Segunda Cueva Celi, y por qué no decirlo también a una mujer referente en este Parlamento, a Matilde Hidalgo de Prócer. Por lo tanto, por eso, por lo que se merece, por lo que ha hecho Loja y por lo que ofrece al país y por lo que garantiza, por eso esta ley para la institucionalización del Festival Internacional de Artes Viva de Loja como espacio de encuentro y fomento de la expresión cultural es un aporte sin duda para fortalecer la identidad nacional. Gracias, señora presidenta. Gracias, señores y señores asambleístas. Gracias, señora asambleísta. Tiene la palabra la asambleísta Verónica Arias. Vamos a escuchar entonces de inmediato a la proponente de este proyecto de ley, la asambleísta Verónica Arias, asambleísta por Loja, por el movimiento ARI. Por favor, se ha reproducido el video que se encuentra listo y fue entregado a los funcionarios de la Secretaría General. La asambleísta Verónica Arias sustentará su ponencia a través de la proyección de un video ahora mismo al interior del Salón del Pleno Nela Martínez, que recoge pasajes justamente de lo que ha significado y significa el Festival de Artes Vivas de Loja. Estamos justamente en este primer debate del proyecto de ley para la institucionalización del Festival Internacional de Artes Vivas de Loja como espacio de encuentro y fomento de las expresiones culturales e identidad del Ecuador. Esto en el marco del desarrollo de la sesión del Pleno número 560. Y ahora la ponencia por parte de la asambleísta Verónica Arias. Compañeros legisladores, en nombre del pueblo de Loja, quiero agradecer a las decenas de legisladores que con su firma de respaldo permitieron la presentación de este proyecto de ley y con ello reconocieron la raigambre artística y cultural de Loja. Esta propuesta fue presentada por quien les habla y representa las legítimas aspiraciones del pueblo lojano. Esta iniciativa tiene como finalidad asegurar la continuidad y permanencia del Festival Internacional de Artes Vivas de Loja a través de su institucionalización en una ley, proyecto que ha merecido el apoyo unánime de los miembros de la Comisión de Educación, tanto en su tramitación como en la aprobación del informe para primer debate, a quienes agradezco por su importante respaldo a esta iniciativa que enfatiza una alternativa de desarrollo basada en la cultura e identidad de nuestro pueblo. Este proyecto tiene como objetivo que este festival se desarrolle de manera obligatoria y recurrente en la ciudad de Loja en el mes de noviembre de cada año, en reconocimiento a su tradición académica, artística y cultural. Y además, fortalecer un proyecto emblemático que ha permitido que Loja fomente su desarrollo con base a sus expresiones culturales, promoviendo un espacio de encuentro y fomento de la identidad de todo el Ecuador, con un claro y comprometido sentido nacional. Con una visión futurista, el lojano Benjamín Carrión decía que Loja está destinada
a convertirse en una potencia cultural. Esto debido a su aporte al fortalecimiento de la idiosincrasia nacional, destacándose figuras en el ámbito de la academia y literatura como Ángel Felicísimo Rojas, Miguel Riofrío, Matilde Hidalgo, Pablo Palacio, Pío Jaramillo Alvarado, Alejandro Carrión y personalidades también de las artes y la música como Salvador Bustamante Celi, Segundo Cueva, Eduardo Kingman, entre otros, que desde su trabajo y pensamiento han promovido la cultura del país. El Festival de Artes Vivas de Loja fue inaugurado en el año 2016, marcando un punto de inflexión y una reivindicación de la descentralización cultural y de la equidad territorial de nuestro país, que ha venido apuntalándose y ha venido tomando fuerza en las ediciones de los años 2017 y 2018, superando todas las expectativas. Como por ejemplo, en el año 2016, los turistas que visitaron Loja por concepto de ese festival fueron 3.000, versus el año 2017, que se duplicó esta cifra, es decir, más de 6.000 turistas extranjeros que visitaron Loja en el mes de noviembre. Igualmente, el volumen económico que se generó el año de su inauguración fue de $500,000 y al siguiente año fue de más de $3 millones. El desarrollo del Festival Internacional de Artes Vivas de Loja ha demostrado que una ciudad intermedia, pero con un enorme potencial, puede albergar un evento de categoría mundial, albergar a miles de turistas, cientos de actores, gestores culturales, tanto de nuestro país como del mundo entero. Pues no solamente su infraestructura cultural, sino que toda la ciudad se convierte en un gran escenario para las más diversas expresiones artísticas del Ecuador y del mundo. Es así que Loja, mediante este festival, se ha convertido en un centro de convergencia mundial de todos los pueblos y todas las artes, y con ello continúa su camino para convertirse en un polo de desarrollo cultural y a través de la cultura garantizar el turismo y con ello a su vez dinamizar la economía. En este contexto, compañeros legisladores, justamente cuando Loja comienza a fortalecer sus potencialidades culturales, turísticas y económicas, los afanes centralistas han intentado posicionar la idea que este festival debe realizarse de manera itinerante, de manera rotativa y arrebatar a Loja la sede de este evento. Esta intención es un contrasentido, ya que en lugar de consolidar el festival, que ya ha tenido éxito en una ciudad como Loja, pretenden dispersarlo. En otros países que cuentan con experiencias similares, jamás se les ocurriría tamaño despropósito. En su lugar, las ciudades sede de espectáculos han presentado una marca y un producto de exportación de sus eventos, que no solamente representa una identidad local, sino el desarrollo de toda una nación y la unidad a través del arte y la cultura. El Festival de Aviñón en Francia, con 72 ediciones, y el Festival de Cannes, con igual número de realizaciones, jamás ha cambiado de sede y reciben todo el apoyo del gobierno francés. El Festival de Viña del Mar en Chile, que tiene 60 ediciones, es organizado por la municipalidad de esa ciudad y cuenta con todo el respaldo institucional. La Bienal de Sao Paulo, en Brasil, con 33 ediciones, es organizado de forma ininterrumpida. Por ello, la necesidad de presentar este proyecto de ley para institucionalizar el Festival Internacional de Artes Vivas de Loja, de forma que se garantice que este evento de gran envergadura mundial pueda fortalecerse y consolidarse en el tiempo. Y para ello necesita el apoyo de ustedes, compañeros legisladores, para que mediante una norma legal se asegure que Loja será la sede permanente de este festival internacional
Y con ello, la Asamblea Nacional marcará un hito al promover el desarrollo de una provincia anclado a una estrategia cultural. Muchas gracias. Gracias, señora asambleísta. Tiene la palabra el asambleísta Raúl Auquilla. Era la intervención de la proponente de este proyecto de ley, la asambleísta Verónica Arias, quien agradeció en nombre del pueblo de Loja el respaldo de varios legisladores a esta iniciativa. Vamos a escuchar también a otro legislador por la provincia de Loja, Raúl Auquilla. En primer lugar, saliéndome un poquito del tema, expresar mi agradecimiento profundo a toda la Asamblea Nacional, a sus autoridades, por haberse solidarizado conmigo el día jueves de la semana anterior en que falleciera mi señora madre. Permítame agradecer al compañero Byron Zuquilanda por haber propuesto un minuto de silencio para una de las mujeres, estoy seguro, más humildes de este Ecuador. Una mujer que educó a sus hijos lavando ropa ajena. Un abrazo para todos, desde el fondo de mi corazón y de mis 9 hermanos, de los 24 nietos y 18 bisnietos de Rosa Imelda Ortega. Quiero felicitar a la asambleísta Verónica Arias por esta valiosa iniciativa de proponer un proyecto de ley para institucionalizar el Festival Internacional de Artes Vivas en Loja. Tanto la presidenta encargada de la Comisión Especial de Educación y ponente del proyecto, cuanto Verónica Arias, nuestra paisana asambleísta, pues ya han expresado en palabras elocuentes todas las razones que le asisten a la comisión para haber aprobado un informe favorable para el primer debate de este proyecto de ley. Ya no nos queda más que agregar. Yo solamente diría de que este festival resulta, un poco así lo creo, como una continuación de un festival que ya por años se desarrolló en Loja anteriormente, que era el Festival de la Lira y la Pluma Lojanas. Por falta de apoyo económico, este festival se suspendió, pero en buena hora esta nueva iniciativa para el Festival Internacional de Artes Vivas. En la sesión 555 del Pleno de la Asamblea Nacional, me permití proponer un cambio en el orden del día para exhortar a que este festival internacional se declare patrimonio cultural del Ecuador. De ninguna manera interfiere el proyecto de institucionalización. Más bien creo que hasta lo complementa. Es por ello que quiero solicitar a la comisión que para segundo debate, si lo creen pertinente, se incorpore una disposición transitoria que diga: el Instituto Nacional de Patrimonio Cultural, en el plazo de 90 días, incorporará el Festival Internacional de Artes Vivas de Loja al patrimonio cultural del Ecuador. Ojalá fuera acogida esta sugerencia y habríamos complementado el proyecto con el proyecto de resolución que yo había presentado. Muchísimas gracias, compañera presidenta. Gracias, señora asambleísta. Tiene la palabra la asambleísta Yanine Cruz. Escuchamos al asambleísta Raúl Auquilla, quien ha propuesto que para el segundo debate se incorpore una disposición transitoria que señale que el Instituto de Patrimonio Cultural en 90 días incorpore este festival al patrimonio cultural del Ecuador. Vamos a escuchar ahora la intervención de la asambleísta Yanine Cruz. Demostrar la madurez políticas que los lojanos tenemos que en este momento consolidar para sacar adelante a nuestra centinela de la patria. Cuando hablo de Loja, yo siempre siento orgullo de ser sureña y lojana. ¿Cómo no recordar la letra del pasillo Alma Lojana de Emilio
de Emiliano Ortega. Orillas del Zamora tan bellas, de verdes sausedales tranquilos, campiña de mi tierra risueña, casitas de mis padres, mi amor. Este es el sentimiento que nos acobija a los ciudadanos del sur de la patria. Pero también es importante recordar por qué Loja es el centro de la cultura. No podemos olvidar grandes personajes y hombres que hicieron de nuestra sociedad un referente, como Miguel Riofrío, Pablo Palacio, Matilde Hidalgo de Procel, Benjamín Carrión, Ángel Felicísimo Rojas, Pío Jaramillo y Eduardo Quigma. Tengo que felicitar también a la Comisión por la celeridad que se le dio a este proyecto. Un espacio cultural, pero también de la convivencia social, en donde las familias podemos disfrutar de esa armonía de la sociedad, recibiendo a propios y extraños con la única finalidad de demostrar ese sentimiento amable de que estamos hechos los lojanos. Me parece indispensable, señora presidenta, que en este proyecto una de las características que tiene que tener debe fomentar la apropiación del espacio público por parte del arte y la cultura, la exposición pública de la loja popular. Irreverente da un aporte también vital a este importante proyecto. La cultura de la ciudad debe considerar, por lo tanto, la participación como medio, pero también como un fin. El arte no puede ser visto como un ente neutral de la sociedad. En él se expresan sus contradicciones, sus inequidades, pero también sus sueños y sus esperanzas. La creatividad y participación en la vida cultural de los pueblos es un elemento principal para el desarrollo sostenible, por supuesto, de un pueblo, de una comunidad, de una sociedad. Casi una condición imprescindible que influye en la creación de empleos, enriquece nuestra identidad y combate también la inseguridad. Si me permite, señora presidenta, quisiera dar mi aporte a este importante proyecto de ley. Dentro del artículo 4 y 5, me parece indispensable también que se pueda incorporar la presencia del gobierno provincial de Loja. Las instituciones públicas tenemos que dar ese ejemplo de unidad. Espero y confío plenamente en que esta propuesta va a estar incluida en este proyecto de ley. Indispensable, señora presidenta, señalar que este proyecto también debe de recoger, aparte de lo ya señalado, las alianzas público-privadas. Me interesaría también sentir la academia que sea parte de este festival. La Universidad Técnica Particular de Loja, la Universidad Internacional y la Universidad Nacional de Loja, así como los incentivos para los grupos y artistas individuales que participan en el Festival de Artes Vivas. Entre estos textos, señora presidenta, yo haré llegar a la comisión. Esos somos los lojanos, unidad. Y saludo el hecho de que venga de una lojana el poder defender eso. Decir al asambleísta Arias que aquí está el asambleísta Cruz para defender este importante proyecto para Loja. Seguro estoy que contaremos con el apoyo del asambleísta Uquilla como de Rubén Bustamante. Loja los espera con las manos abiertas. Muchas gracias. Gracias, señora asambleísta. Tiene la palabra el asambleísta Rubén Bustamante. Vamos a escuchar a otro representante de la provincia de Loja. Se trata del asambleísta Rubén Bustamante. Luego de haber escuchado la intervención del asambleísta Yanine Cruz, escuchamos a Rubén Bustamante. Señora presidenta de la Asamblea, compañeras y compañeros asambleístas, el día de hoy efectivamente estamos llevando a debate un proyecto muy interesante, no solamente para Loja, sino para el país. Tiene un contexto nacional. Yo quiero empezar esta intervención felicitando en realidad la iniciativa de la asambleísta Verónica Arias. Creo que recoge las aspiraciones de lo que el pueblo lojano ha esperado durante muchísimo tiempo. Quiero también, a nombre de la provincia de Loja, expresar un profundo agradecimiento y reconocimiento a la presidencia de la Asamblea por permitir que el día de hoy, 11 de diciembre de este año 2018, que marca un hito histórico realmente para la cultura, para la vida social, cultural y política de la provincia de Loja, agradecerle enormemente por haber ubicado el día de hoy justamente el tratamiento y el debate de este proyecto importantísimo, esta ley
para institucionalizar en la provincia de Loja el Festival de Artes Vivas. También quiero agradecer a la Comisión de Educación, en la cual tuve la oportunidad de participar por 2 ocasiones y expresar un poco el sentir de las lojanas y los lojanos. Agradecerles a todos y cada uno de quienes conforman esta comisión, especialmente a la presidenta de la comisión, a la asambleísta Silvia Salgado, primeramente por su trabajo en la comisión, segundo por esta exposición brillante el día de hoy, que realmente nos abre un poco más el conocimiento sobre lo que significa este proyecto. Agradecerles a todos y cada uno de los asambleístas. Pero todo esto tiene su historia y a través del tiempo se ha reconocido a Loja como la cuna cultural, musical y del arte del país. Es así que representantes de esta tierra han logrado impregnar su nombre en la historia del Ecuador. Acabamos de ver algunas frases de Benjamín Carrión y que orgullosamente la Casa de la Cultura ecuatoriana lleva su nombre. Y tantos y tantas personajes de la provincia de Loja que los han mencionado acá, pero tal vez muy rápidamente mencionar a Pío Jaramillo Alvarado, a Salvador Bustamante, a Segundo Cuevaselli, Eduardo Kingman, Ángel Felicísimo Rojas, Miguel Riofrío, etcétera, entre otros grandes, incluso en el tema musical que todavía están vigentes, Pueblo Nuevo. Pero también la historia de esta tierra la hace merecedora a buscar permanentemente mejores sendas en su desarrollo. Este evento que viene sucediendo desde hace ya 3 años y que cada vez se agranda más y más por el concurso y la participación del país y a nivel internacional, debe continuar en Loja como sede de este evento sin discusión. Pero esto de ninguna manera excluye el reconocimiento de la diversidad cultural existente en cada una de las provincias y rincones de nuestra patria, de la cual todos y cada uno de los ecuatorianos nos sentimos altamente orgullosos. Y cuando vemos que en este proyecto se habla de los caminos que conducen a Loja, no se está hablando sino de que cada vez el resto del país vaya sumándose y participando activamente de este festival, para lograr la grandeza, ya no solamente de Loja, sino del país, y proyectarlo de esta forma a nivel internacional. Y es muy grato ver cómo ahora, en este último festival, son 3 ya los que se han dado, pero en este último festival, cómo han participado la academia de muchas universidades a nivel del país, lograron presentar eventos culturales para la ciudadanía de Loja, no solamente de Loja, de las provincias cercanas, de Zamora Chinchipe, de Morona Santiago, de La Suay, gente que va a este evento de connotación internacional. Este evento, que recoge manifestaciones culturales a nivel internacional y nacional de todo tipo, busca, entre otras, darle la oportunidad a una provincia que vivió décadas con el fantasma de la guerra y que se la conoce en el país como la Centinela del Sur. Darle la oportunidad de avanzar en su desarrollo económico productivo, ya que con esta actividad, durante una gran parte del año, se dinamiza la economía, tanto por la preparatoria del evento, durante el mismo y posterior a este, lo cual, sin lugar a dudas, nos indica que a través de estas actividades logramos fortalecer el turismo en el país, debiendo aclarar que este evento de ninguna manera se contrapone con otros eventos de la misma índole y que muy por el contrario somos respetuosos de la diversidad cultural del país. Es importante también darnos cuenta que entre los aspectos que se busca con este proyecto es lograr desconcentración, para que sean los gobiernos locales, en este caso el municipio de Loja, quienes vayan asumiendo sus competencias de una manera eficaz y progresiva, obviamente con la tutela, como en este caso, del Gobierno Nacional a través del Ministerio de Cultura, a quienes agradecemos infinitamente por su apoyo. El proyecto fue presentado por la asambleísta Verónica Arias, ha recibido hasta el momento un sinnúmero de aportes que lo han fortalecido y que en este debate de la Asamblea estamos seguros que lo será aún más. Pero rescato entre los temas esenciales lo siguiente. El proyecto establece que el festival se realizaría definitiva e indefinidamente en Loja,
Las sedes logísticas serían la dirección del Ministerio en Loja y el municipio de Loja, quienes quedarían a cargo de la organización y procesos. Los recursos necesarios deben preverse en los presupuestos de ambas instituciones. El GAT de Loja, mediante ordenanza, debe conformar un comité permanente para este festival. Además, se instituye el Camino a Loja como un proceso previo al festival en distintas ciudades, para lo cual el Ministerio debe coordinar con los respectivos GATs. Se mantiene el sistema de alianzas o acuerdos para garantizar la promoción y transportación, y se hace constar en el texto un reconocimiento a Loja como capital cultural y musical. Finalmente, expreso mi agradecimiento a nombre de la provincia de Loja por esta ley, que estoy seguro el día de hoy contará con el apoyo de todos ustedes, compañeras y compañeros asambleístas. Como representantes de cada una de sus provincias, Además, extiendo la invitación a nombre de la provincia de Loja para que en el próximo evento o cuando ustedes lo dispongan, visiten nuestra provincia, que está llena de gente buena, hospitalaria, solidaria, que sabrá recibirlos con un abrazo de hermanos ecuatorianos. Y ya que el día de hoy, y a propósito que el día de hoy se aprobó una resolución para reconocer la gastronomía del país, invitarlos a que cuando nos visiten puedan degustar de lo que ofrece también nuestra tierra con nuestros platos típicos como el tamal lojano, el café de altura, que lo tenemos en Loja, el cuy, etcétera, entre otros platos típicos de nuestra tierra. Agradecerles a todos, compañeras y compañeros asambleístas. Este es un pedido que lo hacemos a nombre de la provincia de Loja y esperamos que el día de hoy este proyecto que está tratado para primer debate tenga el apoyo, ojalá por unanimidad de todas y todos. Muchísimas gracias por haberme escuchado. Gracias. Muchas gracias, asambleísta. Tiene la palabra el asambleísta Manuel Ochoa. Continúa este debate. Ahora vamos a escuchar la intervención del asambleísta Manuel Ochoa, el representante de la provincia de Santo Domingo de los Áchilas. Compañeros asambleístas, la iniciativa del proyecto de ley para la institucionalización del Festival Internacional de Artes Vivas de Loja como espacio de encuentro y fomento de las expresiones culturales e identidad del Ecuador, sin duda alguna, aporta al desarrollo de los derechos constitucionales culturales que prevé nuestra Constitución en su artículo 377. El Festival Internacional de Artes Vivas de Loja es un espacio donde el arte se manifiesta sin límites, donde se impulsa el desarrollo y la calidad de los talentos nacionales, apostando por los artistas ecuatorianos y sobre todo da la oportunidad de exponer la importancia que tiene el arte y la cultura en Ecuador ante público nacional e internacional. De la revisión del proyecto me permito sugerir los siguientes aportes. Agregar en el inciso primero del artículo 2, luego de relaciones interculturales a nivel nacional e internacional, el siguiente texto: pero además apoyar e impulsar a la cultura como un polo de desarrollo económico en el marco de las industrias culturales y artísticas. ¿Cómo quedaría el artículo 2? El Festival Internacional de Artes Vivas de Loja y Programa Nacional Camino a Loja constituyen eventos artísticos y culturales prioritarios y relevantes del Ecuador, como espacio de encuentro para el ejercicio de los derechos culturales y el fomento de la identidad de las y los ecuatorianos, y una plataforma de relaciones interculturales a nivel nacional e internacional, pero además a apoyar e impulsar la cultura como un polo de desarrollo económico
en el marco de las industrias culturales y artísticas. El Festival Internacional de Artes Vivas de Loja se desarrollará de forma ininterrumpida, permanente y obligatoria en el mes de noviembre en la ciudad de Loja. Además, sugiero agregar el siguiente articulado. Artículo 9. El Ministerio de Cultura y Patrimonio, en coordinación con el Gobierno Autónomo Descentralizado Municipal de Loja, podrán establecer fondos concursables destinados al fortalecimiento de la identidad nacional, la protección y promoción de la diversidad de las expresiones culturales, incentivar la libre creación artística y la producción, difusión, distribución y disfrute de bienes y servicios culturales para aquellos artistas que participen en el Festival Internacional de Artes Vivas de Loja y el Programa Nacional Camino a Loja. Los recursos utilizados para este fondo provendrán de la distribución de los recursos que ya vienen recibiendo del nivel central, así como los GATS para el fomento de la cultura. En conclusión, este proyecto de ley es un avance fundamental y con institucionalización garantizaremos la permanencia y continuidad en el tiempo, superando espacios, personas, individuos y gobernantes de turno. Muchísimas gracias, compañera presidenta encargada. Gracias, señor asambleísta. Tiene la palabra el asambleísta Byron Zuquilanda. Vamos a escuchar la intervención del asambleísta Byron Zuquilanda en el marco de la discusión del proyecto de ley para la institucionalización del Festival de Artes Vivas de Loja. Una canción de un conocido y famoso grupo lojano, Pueblo Nuevo, que dice: suena una guitarra en Macará, paso de mi tierra hacia el Perú. Si usted nunca ha ido a Loja, no conoce mi país. El Festival de Artes Vivas en la provincia de Loja no es sino un justo homenaje para darle brillo y lustre a la cultura lojana que ha sacado la cara por todas las provincias del Ecuador, con el permiso de ustedes, señores, el institucionalizar este gran festival, orgullo de la lojanidad. Una pléyade de hombres y mujeres lojanas como los Benjamín y Alejandro Carrión, como Eduardo Kingman, como Matilde Hidalgo de Procel, entre los anteriores, como Manuel Enrique Rengel, gestor de la novela lojana. En fin, sería largo enumerar los motivos por los cuales, por justicia, se debe institucionalizar un festival hermoso como el de las Artes Vivas Lojanas. Mi felicitación para usted, asambleísta Verónica Arias, para don Raúl Lauquilla, para Rubén Bustamante, para Yanine Cruz, para los asambleístas lojanos. Y yo, como cholo macareño lojano, me sumo a esa petición a la Asamblea Nacional para que aquí se apruebe por unanimidad, en homenaje a la provincia lojana, por su valentía, por su heroicidad, a institucionalizar este Festival de las Artes Vivas. Entre los contemporáneos yo quisiera nombrar que todavía vive Edgar Palacios, que traspasó la frontera de Ecuador hacia el Medio Oriente, a músicos y cantantes, poetas como Benjamín Ortega, como Trotsky Guerrero, como Tulio Bustos, en fin, una gran amalgama de hombres y mujeres que ponen en alto la cultura lojana. Se dice que en Loja el que no canta es poeta, el que no es poeta es músico. Y todo el mundo se inspira y todo el mundo le hace alegoría a la cultura y todo el mundo compone canciones. Ese es el orgullo que tenemos nosotros los migrantes en el exterior,
cuando oímos Alma Lojana, Pequeña Ciudadana y más pasillos lojanos que le dan lustre al pentagrama musical. Señoras y señores asambleístas, yo quiero pedirles a ustedes que no pensemos dos veces. Apoyemos la iniciativa de la asambleísta Verónica Arias, el trabajo de la Comisión de Educación y apoyemos a todos los asambleístas lojanos que están interviniendo esta tarde para pedir que se reconozca al Festival de Artes Vivas Lojanas como el patrimonio cultural del Ecuador. Muchas gracias, señores. Gracias, señora asambleísta. Tiene la palabra la asambleísta Marcela Ceballos. El asambleísta Byron Zuquilanda sumó su apoyo a esta iniciativa en la medida que dijo que institucionalizar este festival constituye un justo homenaje a la ciudad de Loja. Avanza este debate ahora con la intervención de la asambleísta Marcela Ceballos. La trayectoria de esta gente cálida, llena de cultura, me he permitido hablar para primero felicitar la propuesta de la compañera asambleísta Verónica Arias y también felicitar a los representantes de esta hermosa tierra, la bella provincia de Loja, que hoy se ha unido, como merece estar el país, unido para las cosas buenas, como el arte, la cultura, y que en este caso desarrollan el empleo, que es lo que más necesita nuestro país. Qué buena noticia que hoy todos los ecuatorianos impulsemos este tipo de propuestas. Qué bueno que mañana, que pasado mañana, vengan más propuestas como estas a fomentar el país con cultura, con arte, con empleo, con trabajo para todos los ecuatorianos. No me quería extender más, sino que felicitar este tipo de propuestas y felicitar a todos los legisladores que están apoyando y que apoyaremos unánimemente este tipo de propuestas. Felicito nuevamente y esperamos que más se vengan dando en esta asamblea, en este pleno de la asamblea, y que todos nuestros colegas asambleístas sigamos impulsando este tipo de proyectos. Muchas gracias. Gracias, señora asambleísta. No tenemos más solicitudes de palabra en este punto, por lo que se cierra el primer debate. Señora secretaria, por favor, para que tome nota para los fines pertinentes. Se toma nota, señora presidenta. Siguiente punto del orden del día, por favor. Conocer el informe para primer debate del proyecto de ley orgánica reformatoria a la Ley Orgánica de Servicio Público, permiso de atención médica. Con su venia me permito dar lectura del informe. Ya lo hemos escuchado, se ha cerrado el primer debate del proyecto de ley para la institucionalización del Festival Internacional de Artes Vivas de Loja como espacio de encuentro y fomento de las expresiones culturales e identidad del Ecuador. Ahora avanza la sesión del Pleno número 560 con el último punto dentro del orden del día, el primer debate del proyecto de ley orgánica reformatoria a la Ley Orgánica de Servicio Público en lo relativo a permisos de atención médica. Da lectura respectiva al informe la doctora María Belén Rocha, secretaria general. Función Legislativa, adjunto al presente el informe para primer debate del proyecto de ley orgánica reformatoria a la Ley Orgánica de Servicio Público, presentado por el asambleísta Raúl Tello Benalcázar, calificado por el CAL con resolución CAL 2017-2019-2011 de 3 de enero de 2018, a fin de que se continúe con el tratamiento previsto en la Constitución y la ley, lo que me permito comunicar para los fines pertinentes. Atentamente, Liliana Durán Aguilar, asambleísta nacional, presidenta de la Comisión Especializada Permanente a los Derechos de los Trabajadores y Seguridad Social. Objeto. El presente informe recoge el análisis de las observaciones presentadas durante el trámite legislativo del proyecto de ley orgánica reformatoria a la Ley Orgánica del Servicio Público, presentado por el asambleísta Raúl Tello Benalcázar, así como los argumentos expuestos y las recomendaciones dadas por la Comisión Especializada Permanente a los Derechos de los Trabajadores y la Seguridad Social para ponerlos a consideración del Pleno de la Asamblea Nacional para su discusión en primer debate. Antecedentes. Mediante oficio número 149 ANRTB-2017, 28 de noviembre de 2017, el asambleísta Raúl Tello Benalcázar repitió a la Asamblea Nacional el trámite 309119 y su alcance mediante oficio número 158 ANRTB-2017, 4 de diciembre de 2017, ingresado con trámite 309796, el proyecto de ley reformatoria a la Ley Orgánica del Servicio Público.
Público. Mediante memorando SAN 2018-0136 de 9 de enero de 2018, la Secretaría General de la Asamblea Nacional notificó a la Comisión Especializada Permanente de los Derechos de los Trabajadores y la Seguridad Social el contenido de la resolución del CAL número CAL 2017-2019-2011 de 3 de enero de 2018, en la que califica el proyecto de ley reformatoria de la Ley Orgánica de Servicio Público y lo remite a esta comisión, disponiendo la unificación de los proyectos que sobre la misma materia se encuentra en tratamiento. La comisión, en sesión número 53, llevada a cabo el martes 20 de febrero de 2018 a las 15 horas, abocó conocimiento del proyecto de ley reformatoria a la Ley Orgánica del Servicio Público, compareciendo el proponente asambleísta Raúl Tello Benalcázar para exponer sus criterios y objetivos que desea alcanzar con dicho proyecto de ley. La Comisión Especializada Permanente de los Derechos de los Trabajadores y la Seguridad Social, de conformidad con lo expuesto en el artículo 57 de la Ley Orgánica de la Función Legislativa, puso en conocimiento de las y los asambleístas integrantes de la misma y de la ciudadanía en general el inicio del trámite del proyecto de ley. La Comisión Especializada Permanente de los Derechos de los Trabajadores y la Seguridad Social, en sesión 061 de 22 de marzo de 2018, recibió en comisión general a los siguientes ciudadanos y ciudadanos: Loida Priscila Jordan Castañeda, presidente de la UNE de la provincia de Pastaza; José Manuel Chujín Vega, secretario general del Comité de Empresa 15 de noviembre; Linda Mariuxi Córdoba Segura, representante de la Fundación Vida Unidos contra el Cáncer; Laura Isabel Vargas Torres, representante de la Unión Nacional de Educadores; Washington Aragón Anranda, presidente del Sindicato de Trabajadores del Consejo Provincial de Pastaza, con la finalidad de que realicen sus aportes y pronunciamientos sobre el proyecto de ley reformatoria de la Ley Orgánica del Servicio Público. La Comisión Especializada Permanente de los Derechos de los Trabajadores y la Seguridad Social, en sesión 63 de 11 de abril de 2018, continuó con el tratamiento del proyecto y aprobó la moción de elaboración del informe para primer debate. Síntesis de comparecencias ciudadanas e intervenciones de asambleístas integrantes, sesión número 61 de 22 de marzo del 2018. Se anexa un cuadro, el mismo que será detallado y será parte integrante de la presente acta. Intervenciones de los asambleístas integrantes de la comisión, sesión número 53 de 20 de febrero del 2018. Asambleísta Raúl Tello, asambleísta Byron Valle, asambleísta Norma Vallejo, asambleísta Juan Cárdenas, asambleísta Karina Arteaga, asambleísta Vicente Tallano. El detalle y la descripción de los cuadros se encontrará en el acta de la presente sesión. Sesión número 63 de 11 de abril del 2018. Asambleísta Juan Cárdenas, asambleísta Norma Vallejo, asambleísta Karina Arteaga, asambleísta Raúl Tello. La descripción y detalle de los cuadros se incorporará en la presente acta. Observaciones remitidas por asambleístas al texto del proyecto de ley. Las observaciones han sido presentadas por la asambleísta Norma Vallejo y la descripción de la misma será detallada en la presente acta. Análisis del proyecto de ley, matriz comparativa. El texto vigente, Ley Orgánica del Servicio Público, artículo 33 de los permisos. La autoridad nominadora concederá permisos hasta por 2 horas diarias para estudios regulares, siempre y cuando se acredite matrícula regular y cuando se acredite y asistencia a clases. Para el caso de los estudiantes, se certificará expresamente la aprobación del curso correspondiente. No se concederá estos permisos a las y los servidores que laboren en jornada especial. Las y los servidores tendrán derecho a permiso para atención médica hasta por 2 horas, siempre que se justifique con certificado médico correspondiente otorgado por el Instituto Ecuatoriano de Seguridad Social o avalado por los centros de salud pública. Las servidoras públicas tendrán permiso para el cuidado del recién nacido por 2 horas diarias durante 12 meses contados a partir de que haya concluido su licencia de maternidad. La autoridad nominadora deberá conceder permisos con remuneración a los directivos de las asociaciones de servicios públicos legalmente constituidas, de conformidad al plan de trabajo presentado a la autoridad institucional. Previo informe de la Unidad de Administración de Talento Humano, las y los servidores públicos tendrán derecho a permiso de 2 horas diarias para el cuidado de las familiares dentro del 4º grado de consanguinidad y 2º de afinidad que estén bajo su protección y tengan discapacidad severa o enfermedades catastróficas debidamente certificadas. Se otorgará además este tipo de permisos en forma previa a su utilización en casos tales como matriculación de sus hijos e hijas en establecimientos educativos y otros que fueren debidamente justificados. Texto proyecto ley reformatoria de la Ley Orgánica del Servicio Público. Artículo 1. En el artículo 33, reemplácese el segundo inciso que señala: las y los servidores tendrán derecho a permiso para atención médica hasta por 2 horas, siempre que se justifique con certificado médico correspondiente otorgado por el Instituto Ecuatoriano de Seguridad Social o avalizado por los centros de salud pública por el siguiente texto. Las y los servidores públicos tendrán derecho a permiso para atención médica hasta por 3 horas en la misma ciudad de residencia y un día de trabajo por necesidad de atención médica de especialidad en una ciudad y provincia
residencia diferente a la de su domicilio, haciendo excepción de quienes padezcan enfermedades catastróficas con permiso adicional de 24 horas, siempre que se justifique con certificado médico correspondiente otorgado por el Instituto Ecuatoriano de Seguridad Social o centros de salud pública. Sobre el tipo de ley. El artículo 133 de la Constitución indica que las leyes pueden ser orgánicas y ordinarias. Las leyes ordinarias no prevalecen sobre las orgánicas ni las modifican, por tanto, su reforma solo es posible a través de leyes reformatorias del mismo tipo. En este sentido, al tratarse de la modificación de la Ley Orgánica del Servicio Público y en cumplimiento del mandato constitucional, el proyecto de ley reformatoria a la Ley Orgánica del Servicio Público debe referirse a una ley orgánica reformatoria. En este sentido, la Comisión acuerda su tratamiento como proyecto de ley orgánica reformatoria a la Ley Orgánica del Servicio Público. Análisis constitucional. La Constitución dispone en su artículo 32 que la salud es un derecho que debe garantizar el Estado, cuya realización se vincula al ejercicio de otros derechos como el derecho al trabajo y a la seguridad social. El Estado debe asegurar el ejercicio de este derecho mediante el acceso permanente, oportuno y sin exclusión a programas, acciones y servicios de promoción y atención integral de salud. La prestación de los servicios de salud se regirá por los principios de equidad, universalidad, solidaridad, interculturalidad, calidad, eficiencia, eficacia, precaución y biotécnica, con enfoque de género y generacional. En este mismo sentido, el artículo 33 de la Carta Suprema señala que el trabajo es un derecho, por lo que el Estado debe garantizar a las personas trabajadoras el pleno respeto a su dignidad, una vida decorosa en el marco del desempeño de un trabajo saludable. El artículo 353 de la Constitución indica que el Estado es responsable de la protección integral, por lo que debe formular políticas públicas que garanticen la promoción, prevención, curación, rehabilitación y atención integral en salud y fomentar prácticas saludables en los ámbitos familiar, laboral y comunitario, así como universalizar la atención en salud, mejora permanente de la calidad y ampliar la cobertura. La Corte Constitucional del Ecuador indica en sentencia número 375-17-CEP-CC de 22 de noviembre de 2017, dentro del caso número 0526-13EP, que el derecho a la salud es un derecho que se articula sistemáticamente con otros derechos constitucionales, entre los que se destaca el derecho al trabajo, puesto que dentro del desarrollo de las diversas actividades laborales se debe asegurar que las mismas no vayan en detrimento de la salud de las personas y de su vida. Vale también resaltar que el derecho a la salud se encuentra también reconocido dentro del Sistema Interamericano de Derechos Humanos. Así, el artículo 10 del Protocolo de San Salvador establece que toda persona tiene derecho a la salud, entendida como el disfrute del más alto nivel del bienestar físico, mental y social, en concordancia con el artículo 11 de la Declaración Americana de Derechos Humanos, el cual señala que el mencionado derecho debe ser garantizado por medio de medidas sanitarias y sociales relativas a la alimentación, el vestido, la vivienda y la asistencia médica correspondientes al nivel que permitan los recursos públicos y los de la comunidad. En este mismo sentido, el artículo 26 de la Convención reconoce la obligación directa a los Estados de promover el desarrollo progresivo y la no regresividad de los derechos económicos, sociales y culturales a fin de garantizar la plena efectividad de estos derechos, entre ellos el derecho a la salud. El Sistema Universal de Derechos Humanos, la Declaración Universal de Derechos Humanos de la ONU de 1948 determina que toda persona tiene derecho a un nivel de vida adecuado que le asegure, así como a su familia, la salud y el bienestar. El Pacto Internacional de Derechos Económicos, Sociales y Culturales de Naciones Unidas de 1976 reconoce varios derechos asociados con la salud de los trabajadores, entre otros el derecho de toda persona al goce de las condiciones de trabajo equitativas y satisfactorias que le aseguren en especial la seguridad y la higiene en el trabajo, el derecho de toda persona al disfrute del más alto nivel posible de salud física y mental. De acuerdo a la Organización Mundial de Salud, el derecho a la salud abarca libertades y derechos, entre ellos el acceso a un sistema de protección de salud que ofrezca a todas las personas las mismas oportunidades de disfrutar del grado máximo de salud que se pueda alcanzar. Un enfoque de la salud basado en los derechos humanos dice que el citado organismo ofrece estrategias y soluciones que permiten afrontar y corregir las desigualdades y las prácticas discriminatorias. Para ello, las intervenciones estatales deben regirse por principios y normas rigurosas que incluyan no discriminación, del principio de no discriminación, que garantice el ejercicio de los derechos sin discriminación alguna por motivos de raza, color, sexo, idioma, religión, opinión política o de otra índole, origen nacional o social, posición económica, nacimiento o cualquier otra condición, por ejemplo, discapacidad, edad, estado civil y familiar, orientación e identidad sexual, estado de salud, lugar de residencia y situación económica y social. Universalidad. Los derechos humanos son universales e inalienables. Todas las personas en cualquier lugar del mundo deben poder ejercerlos. La salud como el trabajo
constituye un derecho que debe ser protegido por el Estado, implementando medidas que aseguren su ejercicio sin discriminación alguna, asegurando el acceso a servicios de calidad que permitan a todos los ciudadanos el mayor bienestar posible. La remoción de barreras para el ejercicio de este derecho es deber del Estado de proteger el derecho a la salud. La Constitución indica en su artículo 11, numeral 8, que el contenido de los derechos se desarrollará de manera progresiva a través de las normas, la jurisprudencia y la política pública. El Estado generará y garantizará las condiciones necesarias para su pleno reconocimiento y ejercicio. Será inconstitucional cualquier acción u omisión de carácter regresivo que disminuya, menoscabe o anule injustamente el ejercicio de los derechos. En este sentido, el proyecto de ley orgánica reformatoria a la ley orgánica del servicio público propone crear condiciones en que no se limite el acceso a la salud de los servidores públicos en razón del tiempo necesario para su atención, constituyendo por tanto una reforma que propende a la progresividad del derecho a la salud de las personas que laboran en el sector público. Análisis del texto. El Código de Trabajo en el artículo 42, numeral 9 indica: son obligaciones del empleador conceder a los trabajadores el tiempo necesario para el ejercicio del sufragio en las elecciones populares establecidas por la ley, siempre que dicho tiempo no exceda de 4 horas, así como el necesario para ser atendidos por los facultativos de la Dirección del Seguro General de Salud Individual y Familiar del IES o para satisfacer requerimientos o notificaciones judiciales. Tales permisos se concederán sin reducción de las remuneraciones. El Código de Trabajo establece como protección al derecho a la salud de las y los trabajadores que estos contarán con el tiempo necesario para ser atendidos por los profesionales de la salud del Instituto Ecuatoriano de Seguridad Social, en tanto que la LOSEV indica que los servidores públicos contarán con 2 horas para el mismo efecto. En este sentido, el estándar de ejercicio de derechos en relación a una condición de acceso que fija el Código de Trabajo es menor para aquellas personas que laboran para el Estado, constituyéndose una situación discriminatoria que atenta contra el ejercicio de los derechos. Matriz de texto sugerido por la Comisión. Texto sugerido por la Comisión, Ley Orgánica Reformatoria a la Ley Orgánica del Servicio Público. Artículo 1. En el artículo 33 reemplaces el segundo inciso que señala: las y los servidores tendrán derecho a permiso por atención médica hasta por 2 horas, siempre que se justifique con certificado médico correspondiente otorgado por el IES o avalizado por los centros de salud pública por el siguiente. Las y los servidores tendrán derecho a permiso para atención médica por el tiempo que sea necesario, siempre que se justifique con certificado médico correspondiente otorgado por el IES o avalizado por los centros de salud pública. Tales permisos se concederán sin reducción de las remuneraciones. Recomendación. En base a los argumentos expuestos, la Comisión Especializada Permanente de los Derechos de los Trabajadores y la Seguridad Social de la Asamblea Nacional, en uso de sus atribuciones constitucionales y legales, pone en consideración del Pleno de la Asamblea Nacional el informe para primer debate del proyecto de ley orgánica reformatoria a la Ley Orgánica del Servicio Público, en el que recomienda la aprobación del referido proyecto de ley. Asambleísta ponente. El presente proyecto de ley orgánica reformatoria será expuesto por el asambleísta Raúl Tello Benalcázar, integrante de la Comisión Especializada Permanente de los Derechos de los Trabajadores de la Seguridad Social. Firma Liliana Durán Aguilar, presidenta de la Comisión. Certifico que el informe para primer debate del proyecto de ley orgánica reformatoria a la Ley Orgánica de Servicio Público, presentada por el asambleísta Raúl Tello Benalcázar, certificado por el Consejo de Administración Legislativa con resolución CAL 2017-2019-211 de 3 de enero de 2018, fue aprobada por unanimidad de las y los asambleístas presentes en la sesión número 077 de 20 de junio de 2018, con la siguiente votación: a favor Liliana Durán Aguilar, Julio César Quiñones, Norma Vallejo Jaramillo, Byron Valle Pinergote, Rina Campaín, Cristina Reyes Hidalgo, Roberto Gómez Alcíbar, Raúl Tello Benalcázar. Total 8, en contra 0, abstenciones 0, blancos 0. Asambleístas ausentes: Karina Arteaga, Daniel Oviedo Enderica, Juan Cárdenas Espinosa y Vicente Tallano. Atentamente, abogado Pedro Córdoba, secretario relator, Comisión Especializada Permanente de los Derechos de los Trabajadores de la Seguridad Social. Hasta ahí el texto del informe, señora Presidenta. Tiene la palabra el asambleísta Raúl Tello. Una vez que se ha dado lectura al informe correspondiente a este proyecto de reformas a la Ley de Servicio Público, vamos a escuchar al ponente del informe, el asambleísta Raúl Tello. En primer lugar, permítanme expresar el reconocimiento a la presidenta de la Comisión de Derechos de los Trabajadores y la Seguridad Social y a todos sus miembros, porque le dieron un tratamiento diligente, eficiente a este proyecto de ley. Proyecto de ley pequeño en su contenido, en su extensión, pero muy grande y muy importante en lo que tiene que ver al reconocimiento de derechos. No es posible que
al aplicarse el ejercicio del derecho a la salud para los trabajadores, se haga una distinción entre lo que es la aplicación para quienes están sujetos al Código del Trabajo y para quienes son servidores públicos. En ese marco, consideramos de que no puede haber un trato discriminatorio cuando se trata del ejercicio del derecho a la salud. No puede haber un trato discriminatorio cuando se trata de ejercitar un derecho humano, como es el derecho a la salud. Realmente, la situación es muy compleja para los servidores públicos que laboran alejados de los centros urbanos o alejados también de las provincias que tienen la posibilidad de acceso médico, especialmente en lo que tiene que ver a especialidades. ¿Qué es lo que ocurre en las provincias pequeñas? Tanto en los dispensarios médicos del IES como en las casas de salud del Ministerio de Salud Pública. No existen especialidades, no existen especialistas. Y cuando un servidor público tiene que hacerse atender en alguna cuestión que merece especialidad, ¿qué es lo que ocurre? Le derivan a casas de salud de otras provincias. Pero la ley reconoce únicamente 2 horas para esa atención médica. ¿Cómo puede ser justo que un paciente que tiene que trasladarse desde la provincia de Sucumbíos o desde la provincia de Orellana a hacerse atender en la ciudad de Quito en una especialidad, se le reconozca únicamente 2 horas? Y el tiempo de traslado. Y no es posible que, además de ser víctima de esa circunstancia de carácter geográfica que le obliga a tener que pagar pasajes, a tener que pagar estadía, alimentación, y aún así se le imponga de que el tiempo que ha utilizado para esa atención médica sea imputable a las vacaciones. Es decir, se le afecta en su derecho a tener una atención médica especializada y además también se le afecta en su derecho a tener vacaciones como cualquier trabajador ecuatoriano. En ese marco, consideramos que esta asamblea, y en eso en la comisión existió la comprensión debida y por ello es que el informe se aprobó por unanimidad, en razón de que tenemos que hacer justicia con los servidores públicos de este país. Tenemos que hacer justicia en lo que tiene que ver al ejercicio de ese derecho fundamental, el derecho a la salud. Claro, de pronto ese no es un problema para un servidor público que trabaja en una zona urbana, pero sí, por ejemplo, aquí en la propia ciudad de Quito, los servidores públicos que trabajan en parroquias para trasladarse a los centros de salud en el centro de la ciudad de Quito, ¿cuánto tiempo necesitan? ¿Cuánto tiempo requieren? Y a veces llegan al centro de salud y no es que reciban la atención médica de manera inmediata. No, a veces el médico se demora porque obviamente tiene otras ocupaciones y terminan atendiéndole después de 2, de 3 horas. Sin embargo, únicamente se le reconoce el derecho por 2 horas. Existen casos en que muchos servidores públicos por este efecto se quedan inclusive sin vacaciones anuales, Y esto es mucho más grave todavía cuando se trata de servidores públicos que tienen enfermedades catastróficas. Luego de recibir la atención médica, tienen que hacer reposo, especialmente los pacientes de cáncer, y ese tiempo no se les reconoce, ese tiempo no es reconocido. En tal virtud, yo creo que tenemos que hacer justicia con los servidores públicos de este país. Como digo, será un proyecto pequeño en cuanto a su contenido,
pero de gran importancia en lo que tiene que ver al reconocimiento de un derecho fundamental para los servidores públicos, especialmente de quienes están alejados de las zonas urbanas del país, de quienes están alejados de los centros médicos en donde sí tienen especialidades. Yo creo que en el caso especialmente de las provincias amazónicas, que no tenemos hospitales con profesionales de la salud en todas las especialidades, la situación realmente es dramática. Y no únicamente de las provincias amazónicas, sino de todas las provincias que están alejadas de las provincias que son polos de desarrollo en el país. En ese marco, señores legisladores, yo aspiro que el mismo apoyo que la comisión o que se dio por parte de los legisladores de diferentes bancadas dentro de la Comisión de Derechos de los Trabajadores y Seguridad Social, también se va a mirar en este pleno de la Asamblea. Gracias, señora presidenta. Gracias, señora asambleísta. Tiene la palabra el asambleísta Juan Pablo Belín. Tras haber escuchado al ponente del informe de este proyecto de ley de reforma a la Ley Orgánica de Servicio Público en lo relativo a permisos de atención médica, el asambleísta Raúl Tello, vamos a escuchar ahora al asambleísta Juan Pablo Belín. El ponente, son pequeñas reformas que generarán grandes transformaciones. Un saludo cordial al Pleno de la Asamblea, Presidenta, y a los medios de comunicación. La Ley Orgánica de Servicio Público, también denominada LOSEP, es una normativa que ha merecido una serie de reformas y que, por supuesto, han tenido que adaptarse al mundo cambiante precisamente de la administración pública. Muchas han sido tomadas en cuenta, debatidas dentro del Pleno de la Asamblea, algunas han sido acogidas, otras no han sido acogidas. Sin embargo, me parece pertinente lo que el día de hoy se está debatiendo, una necesidad sentida de cambiar esta norma. El texto en materia de reforma originalmente establece lo siguiente en el artículo 33, para el tema de los permisos, que las y los servidores tendrán derecho a un permiso para atención médica de hasta por 2 horas, siempre y cuando tengan el certificado médico del IES o de un centro de salud. De entrada, ya se lo ha mencionado, saltaba a la vista un tema de discriminación, precisamente en la diferencia que se hace a quienes se acogen al Código de Trabajo y quienes se acogen a la LOSEP. En el Código del Trabajo se establece de un margen de hasta 4 horas en las obligaciones del empleador en el artículo 42. También uno de los temas centrales es lo que se viene sintiendo, esta necesidad urgente de una regulación más acorde a la realidad. En especial, esta norma no era aplicable para los casos de enfermedades catastróficas, que requieren de una atención mucho más especializada y que en muchas ocasiones requieren de mucho más tiempo y de los traslados geográficos de los cuales todos conocemos, a otras ciudades, a otras provincias. Y esto implica tiempo que obviamente se le descuenta al servidor público. Tenemos que dar estos pasos significativos, obviamente hay que dar otras reformas o soluciones de carácter mucho más estructural, como mejorar las instalaciones o la infraestructura médica, subir de categoría hospitales en capitales de provincia. Esto porque en muchas capitales de provincia se tienen solo hospitales del día y todos los casos emergentes o graves tienen que ser derivados a otras ciudades, a otras provincias. Necesitamos también temas como el que se creen centros de diálisis, de igual manera, en las capitales provinciales, y con esto se daría una solución mucho más fuerte, profunda, para que de esta forma los servidores públicos no tengan que hacer esas largas horas de viaje. Tenemos casos de personas que tienen que hacerse el tratamiento de la diálisis y tienen que hacer en muchas ocasiones 2 o 3 viajes por semana. Esto implica obviamente que prácticamente toda la semana tengan que estar viajando. Con estos antecedentes, la reforma propuesta es válida para atender las necesidades de ayuda sanitaria y médica que pudieran necesitar los servidores públicos, por lo que en este punto coincido con el trabajo de la comisión, que se asienta en la lógica y también en la experiencia práctica, por lo que es oportuno y pertinente esta reforma. Confiamos en que la misma generará la garantía para dejar de lado
esta discriminación, como en los casos mencionados, que vulneran ese derecho a la salud. Muchas gracias, Presidenta, compañeros asambleístas. Gracias, señor asambleísta. Tiene la palabra el asambleísta Camilo Salinas. Escuchábamos la intervención del asambleísta Juan Pablo Elín y ahora continúa este debate con la participación del asambleísta Camilo Salinas. Se ubica ya en su respectiva curul, él es asambleísta Muy buenas alterno. tardes, compañeros. Vamos a escuchar esta intervención. Gracias por permitirnos. Bueno, ya hemos escuchado al compañero Raúl Tello, está conjuntamente con la presidenta de la Comisión de los Trabajadores, conversando unos temas puntuales y que sí es importante. Felicitarle también a la comisión y a los miembros que formaron parte de este tratamiento. Si bien es cierto, escuchar a los compañeros asambleístas que son una ley muy pequeña, pero para nosotros los trabajadores es muy importante, es muy importante. Si vemos y hemos escuchado qué dice la Constitución nos indica que el derecho a la salud es para todos y para todos los ecuatorianos. Pero lamentablemente hemos sido vulnerados los trabajadores, porque la LOCET nos impiden y nos ponen a 2 horas para poder tener una atención médica. Lamentablemente hemos estado así en estos tiempos. Y gracias a la comisión que ya tienen propuestas para poder modificar y reformar el artículo 33, yo más bien aporto algunas indicaciones claras para poder tomar acciones. Porque en el ámbito de mi función como ciudadano he estado en las 2 partes, tanto como trabajador y médico que hemos estado atendiendo en diferentes centros de salud y también he sido funcionario público ejerciendo un rol de director de un hospital o gerente de un hospital. Si bien es cierto, nosotros cuando estábamos en el rol de gerente o director distrital de una institución pública como es el Ministerio de Salud Pública, es muy importante tener en cuenta que los servidores públicos se van a atenderse y lamentablemente no podemos reemplazar y ese espacio quedará siempre para no servicio a la ciudadanía en donde estamos, principalmente en un hospital cuando se nos va un profesional, un médico. Y estamos en el otra parte, que como servidor público y como trabajador a veces es importante tener ese espacio para poder estar con nuestra familia o también servir de nuestro derecho a la salud y tener atención médica como corresponde. Si bien es cierto, como le decía Liliana y conversamos con Raúl hace un tiempo, las 2 horas o 3 horas que se están proponiendo en el texto sugerido, para mí principalmente no es necesaria. Yo sí creo que aquí abro el paréntesis y hago una aportación a la comisión que principalmente Liliana y a través de Raúl y todos los miembros pidan directamente al Ministerio como ente regulador del Ministerio de Salud Pública y la atención de salud en todo el Ecuador el tiempo de los diferentes procedimientos y exámenes complementarios que se requieren para poder atender a un paciente. Porque si bien es cierto, estamos aumentando de 2 a 3 horas, pero le pongo un ejemplo. En Puerto Viejo se aperturó el primer centro de atención especializada integral cardiológica, aquí en el Ecuador, para hacer una ecocardiografía, un electrocardiograma y exámenes complementarios como CPK, CPK-MB y atención cardiológica, dura 4 a 5 horas que un paciente ingrese en la mañana, en ayunas para hacer exámenes médicos y salga posteriormente cerca del mediodía. Estamos hablando que las 3 horas van a quedar cortas en las atenciones de esa especialidad. Si hablamos de un paciente que se requieren hacer una endoscopía, una colondoscopía, etcétera, es decir, un examen, una atención especializada de gastroenterología, se puede duplicar o triplicar la atención porque hay que sedarlo al paciente y tenerlo posteriormente en un postoperatorio. Y eso son atenciones ambulatorias, compañeros asambleístas. Le digo porque yo soy médico, ¿no? Y estamos hablando que quedaría las 3 horas también cortas para poder tener un paciente que salga con un diagnóstico siempre hemos considerado favorable y que no tengamos ningún tipo de complicaciones o a su vez darle un diagnóstico lamentable como puede ser. En vista de eso, este es el primer aporte que indico, que evaluemos las horas y los tiempos de los diferentes procedimientos médicos que se requieren. Lo siguiente, si bien es cierto, conversábamos con Raúl, nos indicaba que, y esa es una buena propuesta que hace el compañero Raúl Tello, que
más bien lo hacen esta reforma de este artículo, más bien por los usuarios, ciudadanos, trabajadores, servidores públicos que están en la parte rural y que no hay especialidad y se van a la parte urbana, como hemos visto, bueno, hemos visto en algunos casos. Pero más bien, que no sea el médico, compañeros de la comisión, que no sea el médico quien evalúe qué tiempo tiene que tener, claro, de acuerdo a la patología de la enfermedad, pero si es que quien tiene que evaluar el tiempo tiene que ser la unidad de talento humano de donde está el empleador. Y a su vez también la unidad de salud ocupacional, para que vean si es que el paciente o el usuario o el trabajador que está teniendo una atención médica, que por ejemplo hablaba de que estaba en Orellana, está en la parte oriental, de una zona rural más bien, vaya a una parte urbana, quien tiene que determinar cuánto tiempo puede estar con permiso, sin descontar a las vacaciones, sería este equipo de donde está él trabajando, no el médico, no yo como trabajador, como profesional, porque nosotros en la parte rural no tenemos algunas veces la computadora para ver cuál es la procedencia del paciente, y el paciente nos puede decir, yo soy de tal lugar o de otro lugar que no podemos nosotros justificar en el certificado o a su vez en donde estamos nosotros atendiendo. Eso es otra indicación. Otro punto importante, si hablamos de enfermedad catastrófica, sí, la enfermedad catastrófica, presidente y compañeros asambleístas, se amplían muchas enfermedades, pero sí hay que puntualizar las enfermedades catastróficas terminales, porque si nosotros conversamos y hablamos como enfermedad catastrófica, entran las diabetes mellitus y la hipertensión. 1 por cada 1000 pacientes, más de 1000 ciudadanos tenemos hipertensión y 1 por cada 600 ciudadanos tenemos diabetes mellitus. Son enfermedades catastróficas. Y estamos hablando que si le damos, aquí me pongo ya como autoridad nominadora de una institución, si nosotros damos 24 horas más permiso, estamos hablando para un paciente que está yendo a atenderse para poder tener medicina o recibir una atención médica y que está estable, deberíamos darle el día y más otro día más porque es una enfermedad catastrófica. Entonces hay que evaluar que sea enfermedad catastrófica terminal o puntualizar qué enfermedades puntuales tenemos que dar otro día más y que ahí sí el médico, el profesional, lo califique y lo evalúe. Y finalmente, si hablamos nosotros, compañeros asambleístas, que el presidente de la República, Lenín Moreno Garcés, ha puesto un trabajo importante dentro del trabajo de inclusión, dentro de los primeros 1000 días de los niños recién nacidos, yo sí considero que se sume en este texto reformatorio la atención prioritaria a los menores de 5 años. Es decir, que los familiares tengan el permiso para poder acompañar a los niños menores de 5 años dentro de los primeros 1000 días. Es importante. Y sumar también aquí el permiso a los familiares o al servidor público, al trabajador que tenga a un paciente o un familiar con enfermedad terminal o crónica terminal o con una discapacidad que no pueda o esté imposibilitado a acudir por sí solo a un centro médico. Con estas consideraciones y recomendaciones a la comisión, esperando que sirva y pueda fortalecer su trabajo, compañero, y felicitaciones, y gracias, presidente, y gracias a todos, compañeros. Gracias, señor asambleísta. Les consulto si existe otra intervención en caso de que el sistema no lo haya registrado. Por favor, le ruego vuelva a registrarse para que el sistema lo pueda marcar. Personal también de apoyo técnico, por favor, para que se registren. Tiene la palabra la asambleísta Liliana Durán. Escuchábamos hace poco la intervención del asambleísta Camilo Salinas, quien representa la provincia de Los Ríos por Alianza País. Él es alterno de la legisladora Marcia Arregui. Ahora vamos a escuchar la participación de la asambleísta Liliana Durán, asambleísta nacional. Hombres y mujeres asambleístas que se encuentran presentes ahora en el Pleno. Yo quiero empezar mencionando este proyecto para primer debate. La comisión lo presentó al Pleno, a la Secretaría General, con fecha 20 de junio de este año. Han tenido que transcurrir 6 meses para que finalmente se coloque en agenda del legislativo, en agenda del Pleno.
Y realmente esa situación me preocupa enormemente porque tenemos asimismo otros proyectos desde la comisión presentados. Esperemos que no sigan durmiendo el sueño de los justos, que definitivamente aquí es en donde se siente y se ve cuánta importancia se da para los derechos de los trabajadores y trabajadoras de nuestro país. Yo quiero también mencionar que la falta de inversión en la salud pública, la desatención, la mala administración que tenemos actualmente en el Instituto Ecuatoriano de Seguridad Social nos obligan a buscar mecanismos que permitan una efectiva atención para los trabajadores y trabajadoras, especialmente en este caso del sector público. Sucede que solicitamos la cita médica a través de los call centers. Nos dan la cita a diferentes lugares, no necesariamente cercanos a nuestro lugar de trabajo o cercanos a nuestra residencia, en donde haya posibilidad de conseguir la cita, sin importar el tiempo que nos signifique movilizarnos para aquel centro de salud. Esa situación se nos pone cuesta arriba para cuando los funcionarios, los trabajadores y trabajadoras del sector público, en la LOCEP consta solamente un permiso por un tiempo de 2 horas. Resulta que hemos ido evidenciando que el tiempo adicional que les toma poder hacerse a la atención médica se les está cargando a sus vacaciones o se les carga para los descuentos mensuales de su remuneración. Y esto realmente no es nada lógico, es absolutamente discriminatorio y tenemos que solucionarlo. Por esa razón es de que la comisión, en consenso, aprobó este proyecto presentado por el asambleísta, que es parte de la comisión asambleísta Raúl Tello, con la finalidad de que superemos esa situación. Yo entiendo que cuando hicieron la migración de todos los derechos que estaban colocados en el Código del Trabajo para los trabajadores y trabajadoras del sector público hacia la LOCEP, hacia la Ley Orgánica de Servicio Público, pusieron esa limitación, pero sin observar detenidamente lo que significa tener solamente 2 horas para la atención médica de cualquier compañero trabajador o trabajadora del sector público. Eso significa que en muchos de los casos prefieren no ir a la cita médica, prefieren mantenerse con la dolencia a tal punto que luego cuando ya quieren hacerse atender, la situación es mucho más grave y posiblemente causa situaciones mucho más complejas para aquellos trabajadores o trabajadoras de nuestro país. En ese sentido, hemos revisado sostenidamente, hemos pedido la comparecencia de la ciudadanía, de trabajadores y trabajadoras del sector público, compañeros y compañeras que han venido incluso viviendo experiencias en las provincias, como dice el asambleísta Tello, en provincias de menor población, como es el caso de las provincias amazónicas, por ejemplo, que no tienen precisamente hospitales muy cercanos y tienen que movilizarse de provincia a provincia para hacer la atención médica y después cuando van a recibir su sueldo se encuentran que su sueldo está reducido porque se tomaron el día para poder asistir a la cita médica. En ese sentido, nosotros estamos planteando la necesidad sin límite de horas, porque no es que estamos planteando 3 horas como dice el asambleísta Camilo Salinas, sino más bien nuestra intencionalidad es dejar como estaba anteriormente la posibilidad de que los servidores y servidoras tengan el derecho a permiso para atención médica por el tiempo que sea necesario, siempre que se justifique con certificado médico correspondiente otorgado por el Instituto Ecuatoriano de Seguridad Social o validado por el IES. En ese sentido, pues, tales permisos se concederán sin imputabilidad a vacaciones y menos aún a reducción de remuneraciones, porque definitivamente ese tipo de actitudes que han tomado algunas unidades de talento humano son absolutamente discriminatorias y que están perjudicando a los trabajadores y trabajadoras del sector público. Por lo tanto, consideramos de que es necesario hacer ágilmente la reforma a este artículo con la finalidad
de que no se les siga perjudicando. Además, hemos planteado la necesidad de que a través de una propuesta derogatoria única, que todas las normas o disposiciones legales que se contrapongan a esta reforma sean eliminadas, sean anuladas, con la finalidad de que no tengamos inconvenientes para futuro y especialmente para los trabajadores y trabajadoras del sector público. No hemos involucrado a quienes se encuentran laborando en el sector privado, porque ahí no tenemos ese inconveniente. Yo siento que cuando se hizo la migración de todos los derechos para el sector público que estaban en el Código del Trabajo, ahí hicieron esa omisión grave realmente que ha estado perjudicando a los trabajadores y que es necesario solventarla lo más rápidamente posible. Eso es todo, señora presidenta. Agradezco la posibilidad que finalmente se colocó en agenda. Yo sé que eso fue gestión suya de la semana anterior y esperemos que de la misma manera se dé agilidad para los otros temas que tenemos pendientes, como es el proyecto del Código Orgánico Integral del Trabajo, el proyecto reformatorio a la Ley de Seguridad Social para la integración del Consejo Superior del IES, entre varios otros que solicitamos, por favor, se den la misma agilidad. Gracias, señora asambleísta. Tiene la palabra el asambleísta Freddy Alarcón. Intervenía la asambleísta Liliana Durán, quien se mostró a favor de que no exista límite de hora para que los servidores tengan derecho a permiso médico por el tiempo que requieran. Vamos a escuchar la participación del asambleísta Freddy Alarcón. Felicitar al compañero Raúl Tello por haber presentado esta iniciativa fundamental que va a reivindicar sin duda alguna los derechos de los servidores públicos y de los trabajadores, así como también felicitar a la comisión por la agilidad que le ha dado al tratamiento de esta propuesta, que no es otra cosa que reivindicar una vulneración que se ha venido haciendo a un derecho fundamental, como es la salud de los ecuatorianos y de las ecuatorianas. Y quiero intervenir como un aportante afiliado de alrededor de 30 años y que he venido observando cómo esta disposición, como este artículo de la LOCEP ha venido en retroceso de los derechos que están consagrados en la Constitución. Antes, como decían los compañeros, el médico prescribía inclusive el tiempo y las horas de viaje. Hay que considerar que en las provincias amazónicas sobre todo y en otras provincias, solamente para trasladarse en Sucumbíos del cantón Putumayo hasta el Aguario, donde está el centro ambulatorio, se necesitan 4 horas para viajar, solamente 4 horas de venida y 4 horas de retorno. Entonces, absurdo que se ponga un permiso médico por 2 horas o que se haya puesto y se haya legislado de esa manera en la LOCEP. Para venir a la capital se necesitan 7 horas de venida, 7 horas de ida. Totalmente absurdo que se haya legislado de esa manera, sin considerar las particularidades que tenemos en las diferentes provincias. Y yo digo una vulneración porque aparte de que no tenemos las mismas infraestructuras en las diferentes provincias, tenemos que peregrinar por conseguir una cita médica a través del sistema, que con suerte a lo mejor se logra tenerla para después de 3 meses, de 4 meses. Y yo quiero contarles, estimados asambleístas, el fin de semana estuve en una parroquia del cantón Chuchufindi y allí me contaba una maestra que lleva 2 años esperando para que le asignen un cupo para una operación. Eso es denigrante para un ser humano que, a más de que aporta permanentemente, mes a mes, a la seguridad social, no haya el espacio para que mejore su salud. Y luego de todo esto, pues, yo creo que esta reforma al artículo 33 de la LOCEP es sumamente acertada, porque primero se reivindican los derechos de los trabajadores y de los servidores públicos. Y yo decía que hemos ido en retroceso de derechos,
porque antes se le daba el permiso que el médico consideraba y también al aportante, al afiliado, se le devolvía el costo del pasaje de una ciudad a otra donde tenía que trasladarse. No es un proyecto, como decían, extenso en contenido, pero sí es importantísimo en el servicio que va a dar esta reforma. Y por lo tanto también quiero sumarme a los asambleístas que han participado, y yo creo que es el sentir de todos los asambleístas de apoyar esta iniciativa y de esperar pues que la comisión siga trabajando para el informe ágilmente como lo ha hecho y que venga pronto al segundo debate para que esto sea una realidad. Gracias, presidenta. Gracias, señor asambleísta. Les consulto si existe alguna otra intervención. Al no existir más solicitudes, por favor, tenga la bondad de registrarse también. Si no se registran, no puedo darles la palabra. La indicación por parte de la presidenta encargada de esta sesión para proceder con este, o para continuar con este debate, este primer debate del proyecto de reformas a la Ley Orgánica de Servicio Público. Vamos a escuchar la intervención del asambleísta Ángel Sin Maleza. La jornada ha sido dura y complicada el día de hoy. Sin embargo, solamente para puntualizar, señor presidente y compañeros asambleístas, en la reforma propuesta se habla de que el Instituto Ecuatoriano de Seguridad Social será quien otorga el certificado médico. Recordarles, compañeros, que el Código Orgánico de Salud está a punto de concluir con un informe para segundo debate. Y en el Código Orgánico de Salud, quien regenta todo el proceso es el Ministerio de Salud Pública. Por lo tanto, compañero proponente y compañeros asambleístas, quienes deben estar aquí son todas las instituciones del Ministerio, del Sistema Nacional de Servicios de Salud. Primera observación, compañeros. Segundo, quiero informarles de que en la Comisión de Derecho a la Salud hemos recibido a pacientes y a personas que se encuentran al cuidado de pacientes con enfermedades catastróficas en estado terminal, quienes a la vez con quienes están proponiendo el proyecto de acuerdo contra el cáncer, se ha llegado a un acuerdo en el que se les va a facilitar el permiso para que puedan acompañar a los pacientes al tratamiento y que puedan acceder, en el caso de ser servidores públicos, a este respectivo permiso. Estos son los temas fundamentales que he querido mencionar en este momento. Me reservo para poder presentar en la comisión y hacer las observaciones pertinentes. Gracias, señora presidenta, compañeros asambleístas. Gracias, señora asambleísta. Se cierra el primer debate. Señora secretaria, tome nota, por favor, para los fines pertinentes y se clausura la sesión. Colegas asambleístas, tengan una buena noche. Se toma nota, señora presidenta. Luego de 6 intervenciones, incluida la intervención del asambleísta ponente del informe de este proyecto de ley orgánica reformatoria, la ley orgánica de servicio público en lo relativo a permisos de atención médica, se da por cerrado el primer debate de esta iniciativa legal. Intervinieron los asambleístas Raúl Tello, Juan Pablo Belín, Camilo Salinas, Liliana Durán, Freddy Alarcón y Ángel Sin Maleza. Ahora resta que todos estos aportes que han sido escuchados a lo largo de este primer debate como parte de esta sesión del Pleno número 560 regresen a la comisión que ha tramitado este proyecto de ley. Los aportes serán analizados, sistematizados, incorporados también en lo que ya será el informe para segundo y definitivo debate de esta propuesta legal. De esta manera estamos cerrando esta transmisión en vivo, amigos, que ha llegado a ustedes a través de la señal de los medios legislativos, Televisión Legislativa del Ecuador, así como también la radio de la Asamblea Nacional y a través de nuestras redes sociales. Los invitamos a permanecer en nuestra sintonía. Nos volveremos a encontrar el próximo jueves cuando se produzca la sesión del Pleno número 561. Tengan todos una muy buena tarde.